Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power. Hoy vamos a explorar el tema de Data Ops. Y mira quién me traje. A Don Tito Neira, maestro especialista sobre esto. Y ya grabamos el episodio. Sí. Así que quiero que Tito nos cuentes rapidito qué te pareció y qué fue lo que hablamos en el episodio. Pues la verdad fueron casi 40 minutos. Se me pasaron como si hubiesen sido 5 minutos. Porque pues el tema es bastante apasionante. Aprender del área de DevOps y adoptar las mejores prácticas para una operación a escala de data. Entonces vamos a ver las mejores prácticas, vamos a ver en qué aporta DataOps, por qué es importante ese rol y bueno, muchas cosas muy interesantes para todos los que están en este mundo de la data. No te desconectes, recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube o seguirnos en todas las plataformas de audio. Y aquí en este momento comienza este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con café en mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. El señor Carlos Cortés, maestro. ¿Cómo está? Hola, hola. Bienos. Hola, Tito. Hola, Carlos. Don Tito Neira, bienvenido de nuevo, de vuelta a su casa, Coffee Power. Don Os, gracias por la invitación. Hace meses no me invitaba, pero muchas gracias. No, hermano, usted está más perdido que un billete eso de 2 pesos. ¿Te acuerdas en Colombia cuando estaba el billete de 2 pesos? Sí. Bueno, usted está muy perdido, hermano. Sí, tiene que aparecer. Bueno, Carlos, agradecido con tu tiempo, agradecido con tu espacio. Carlos es Senior DevOps Lead en una compañía llamada Landing Front. Y bueno, cuando estamos hablando de hacer este episodio, que Tito y yo lo tenemos en la lista, ¿verdad, Tito? Lo tenemos ahí en el pool. Así como el de estrategia de datos, ¿no? Que me lo han prometido desde hace... De hoy en 8. Antes de salir el podcast me dijo que lo íbamos a hacer, pero bueno, todavía no ha terminado de producir el hombre. Está muy Mañana pensado. lo grabamos. Teníamos este episodio, que es el episodio de DataOps. Entonces dijimos, bueno, vamos a traernos a alguien especialista en el tema, ¿no? Que es el señor Carlos Cortés, que tiene experiencia en equipos de DevOps y DataOps. Y nos trajimos a Tito, que es el usuario final y el que siempre esta estrategia y digamos toda esta metodología, este mindset le da beneficio. Entonces vamos a tener estas dos perspectivas que son muy valiosas para que usted pueda entender y le pueda sacar el mayor jugo a todo este tema de DataOps. Entonces comienzo contigo, Carlos. Cuéntame un poco qué es esto, qué es un DataOps. Bueno, todo creo que tenemos que echar un poquito atrás. Antes de DataOps hablábamos de DevOps. Básicamente, pues DevOps rompía silos entre el equipo de desarrollo con equipos de operaciones, ¿no? Entonces de ahí viene DevOps. El tema fue exitoso, finalmente. Esa metodología o esa forma de hacer las cosas fue tan exitoso que empezó a generarse XOps de todo lo que quieras. Puedes ver, DevSecOps, DesignOps, y pues como los de data quieren estar en todo, pues dijeron, no, pues creemos DataOps también. Uy, Tito. Y pues La básicamente... verdad, estamos en todo. Somos omnipresentes. Básicamente, tal cual. Básicamente es tomar como esas mismas buenas prácticas y metodología y empezar a implementar componentes también a nivel de data, ¿no? Obviamente tiene unos sabores muy diferentes porque sus objetivos son un poco diferentes, sí. La forma de abordarlos son diferentes, pero pues básicamente es empezar a tomar todo ese mindset que viene desde romper silos y hacer toda una compañía alrededor del dato, ¿no? Alrededor de la información. Y rompiendo asimismo ese silo gigante. Entonces ya DataOps está hablando de un tema hasta cultural, ¿no? Que Tito es experto, creo que es quien ha visto ese avance de que DataOps sea manejar datos, operación, ¿para qué? Para sacar información y datos confiables de forma ágil, de forma rápida, y no como antes que se puede demorar mucho tiempo. Entonces, pues básicamente es como romper todos esos hilos y tener una compañía alrededor del dato. Sí, no, me imagino que es como entonces eso, lo que tú dices, el DevOps, donde lo partes. Pero, Tito, explícame,
¿Para ti es una especie entre un rol y una parte cultural, un mindset, o solo es un rol? Llévame un poquito por eso en tu experiencia. Sí, ahí, como decía Carlos, hay que ir un poquito más atrás. Digamos, los proyectos de datos en el pasado, bueno, todavía, porque la mayoría de empresas no trabajan con esta filosofía de trabajo. El 80% del proyecto era mover, organizar datos, disponer, ¿sí? Y lo que pasaba es que las empresas, al trabajar en silos, entonces tú los movías para un proyecto, unos datos, y después hacías otro proyecto diferente y los movías otra vez, y luego hacías otro proyecto diferente y los movías otra vez, y así sucesivamente, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es, digamos, tratar de hacer el mínimo número de movimientos de datos, ¿sí? Como decía Carlos, rompiendo esos silos, ¿no? Usted mueve el dato de un cliente y ese dato el cliente le debe servir para fraude, para riesgo, para marketing, para finanzas, para lo que quieras hacer, ¿cierto? Que, sí, y tú lo ves identificados mucho en la cultura de desarrollo de software, y por eso nos copiamos tantas prácticas de ahí. Esa es una de las razones. La otra razón es porque cada vez... Sí, es caretabla. Sí, claro. De una, sí. Es que hay que copiarse las buenas cosas. Muy Uno bien, no andar muy bien. que... No, es que yo sé de OKRs, entonces yo sé más de... no tienes que saber, no sé. Y me copio el que sabe. Bien. No ponerme a inventar la rueda otra vez. Bien. ¿Sí? Por cierto, sacamos un episodio de OKR, Tito, que ya debe estar al aire. Excelente episodio. Excelente. Entonces, el punto es tomar esas buenas prácticas y decir, venga, que el área analítica no se dedique a hacer la gestión de datos, porque el analítico no tiene todas las capacidades para hacer unos pipeline adecuados, un reuso de datos, el pensamiento técnico. Si es que él dice, no, pues yo muevo 1 millón de registros y ya. Sí, pero los costos en nube, la capacidad de procesamiento, la velocidad del software que va a consumir esa nube, eso por el analítico no pasa. Entonces lo que hicimos fue partir eso, y parte de esas funciones, o mucho del apoyo, digamos, en esas funciones las toma DataOps. De hecho, dentro de DataOps ya hay también subconjuntos, no hay Machine Learning Ops. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque las buenas prácticas, tanto técnicas como culturales, porque también se usan, y ahorita Carlos nos hablará de eso más adelante, pero muchas de las herramientas que se usan en DevOps se usan también en DataOps. Sí, porque es una herramienta y es un uso transversal, no hay que volverse a inventar la rueda como otras herramientas, no sé, para OKR, ¿sí? Un ejemplo suelto así. Entonces ya hay unas herramientas para manejar indicadores, aquí ya hay unas herramientas de DevOps, hay buenas prácticas, cultura, conocimiento, y muchas de las cosas se aplican transversalmente. Entonces lo que nosotros hicimos fue, digamos, en la práctica de datos, incluir estos roles que son muy útiles. Y eso nos facilita mucho el roles y fue el mindset y bueno, todo lo que ahorita Carlos nos va a hablar dentro de la forma de manejar datos, preparando el terreno para qué. O sea, actualmente y a futuro las aplicaciones van a consumir modelos de Machine Learning, van a consumir inteligencia artificial, preparando el camino para que cuando lleguemos al punto de que muchas cosas que el software haga esté permeado por Machine Learning e inteligencia artificial, ya se hable el mismo lenguaje con DevOps. Claro, claro. Sí. O sea, si esas dos cosas están igual, cuando alguien las quiere usar, es indiferente. Ahorita es un problema. Claro. En la mayoría de empresas, ¿sí? Toca hacer un proyecto de 1 año, como los problemas que a veces tú tienes cuando pides unos indicadores. Se vuelve el megaproyecto porque es que no se pensó desde el principio, cuando desarrollé el software, en que se iba a necesitar eso para otras cosas. En cambio, con estos equipos, con la mentalidad de desarrollo, con la mentalidad de data y todo esto transversal, pues eso se rompe y van a ayudar a futuro a una adopción más rápida. Ya forma parte... Esos son los beneficios que yo le veo como usuario. Forma parte, digamos, como el definition of ready de un proyecto, de una iniciativa, donde ya esto viene desde la idea, desde la planificación, ¿no? Y medir cuál es tu métrica de éxito y de success, ¿no? De cómo lo vas a medir y permear a todos los equipos en que tengan en consideración eso. Nos pasa lo mismo con seguridad, Tito. O sea, y creo que tú lo viviste conmigo cuando ese mindset de shifting left, ¿no? O sea, no esperar que las cosas pasen después, sino traértelo a la izquierda, desde el momento que lo estás pensando, desde el momento que lo estás planificando, desde el momento que estás en ese proceso de incepción que es tan importante en cualquier proyecto para evitar generar cuellos de botella después, ¿no? O tomar en consideración cosas y crear un producto que después quizás no sea compatible de la manera en cómo lo vas a medir y te genera un problema después de otro proyecto dentro del proyecto, ¿no? Sí, y ahí es tomar todo eso que seas... perdón, dale Carlos, tranquilo. No, y algo importante que pues por experiencia que tuvimos es cómo empezamos a nivel técnico apoyar
desde un área de DevOps. O sea, mi experiencia con DataOps nació desde DevOps, Claro. precisamente. Cuando desde el área de DevOps quisimos apoyar al equipo de analítica, ni siquiera se hablaba en ese momento de DataOps, se hablaba de DevOps y analítica. Dijimos, oiga, necesitamos hacer un lago de datos, necesitamos hacer el mejor lago de datos de la forma más escalable, full cloud. Y en ese crecimiento vimos que habían conocimientos desde el área analítica que equipo de DevOps no tiene. O sea, que nosotros teníamos un conocimiento específico a nivel de, oiga, cómo hacer infraestructura, pipelines, ¿sí? Cómo implementar todas las buenas prácticas de DevOps. Y analítica no tenía también pues, o sea, nos faltaba ese complemento, ¿no? Para Sí. complementarnos. Entonces, esa experiencia de complementar esos conocimientos, creo que rompimos un silo muy, muy chévere porque pudimos ver cómo unir un equipo de DevOps con un equipo de analítica se generó un mindset de DataOps Sí. también. Y de ahí pues hubo la necesidad de crear pues con unos roles específicos, ¿no? Porque una persona que trabaje como DevOps, que trabaje con analítica, no es fácil la comunicación porque hay muchos temas conceptuales y a nivel de comunicación, no sé, un modelo analítico que tiene, entonces un científico de datos lo maneja súper bien, un ingeniero de datos pues tiene también un conocimiento y unos conceptos asociados, pero pues el DevOps, pues hay muchas cosas que no Sí, tiene ese claro. conocimiento porque su conocimiento va más hacia software, ¿no? Sí. Desarrollo de software. Entonces al momento de entrar, empezamos a ver qué necesidad de unos roles con unos conocimientos especiales y que se nutran tanto de analítica como que se nutran de DevOps. Entonces ese tema fue muy interesante ver cómo tuvimos que romper ese silo, ¿no? Y fue muy chévere porque vimos realmente ese mindset cómo empezó a cambiar, ¿no? Empezó a surgir ese nuevo rol como tal que apoyó todo ese proceso. Y fue un reto. Creemos un lago de datos, ok, creemos un lago de datos, pero ese lago de datos empieza a generar nuevo conocimiento para llegar allí. Sí. Tito, creo que ibas a decir algo. Ahorita. Sí, no, complementando lo que decía Carlos ahorita, el punto, digamos, foco del tema es entender bien la función que el otro hace y valorarla, ¿sí? Porque muchas veces, digamos, cuando una compañía es muy fuerte en desarrollo de software, es todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer con la filosofía de desarrollo de software, ¿sí? Entonces ahí es donde para ciertas cosas funciona bien y para ciertas no, porque es desarrollo de software. Y lo mismo los de data, un poco yo lo mencionaba ahorita, el científico de datos que cree que sabe mover datos y sabe hacer todo y bueno, y despliega la nube y despliega máquinas y cuando después van a revisar, pues eso no es óptimo porque no es lo que sabe. Entonces lo que hicimos fue juntar esos dos conocimientos y crear más conocimiento, que realmente en el grupo creamos la práctica de DataOps, pues sobre Tito, la y te iba a marcha. preguntar, bueno, Tito y Carlos, ¿cómo es el proceso para crear un equipo de DevOps? Háblame un poco de los skills que se necesitan y cómo están conformados según su experiencia. A nivel de DevOps, pues es muy difícil generar un equipo, o sea, que una persona tenga todos los skills que se requiere para tener un DevOps, ¿no? Es un unicornio. Es una mentira que alguien diga que tiene todo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento de desarrollo para hacer automatización, conocimiento de infraestructura para hacer pues despliegue sobre la nube, debe tener conocimientos de seguridad, debe tener conocimientos ah, pues ya en este caso analítica también, debe tener conocimientos de operación también, como operar en sí es un reto. Entonces, eh, pues yo creo más en los equipos multidisciplinarios, ¿no? O sea, un equipo de DevOps transversal DataOps, con personas que son, con DevOps, equipo ok, de DevOps ok. transversal, en donde tengan como unos conocimientos específicos. Y dentro de ese equipo de DevOps, o más bien, parte de ese equipo de DevOps y como complemento y haciendo ese mindset, está el equipo de DataOps. Y DataOps, pues reúne todo lo de DevOps, ¿sí? Porque para hacer una implementación de analítica se requiere todo ese conocimiento de DevOps, pero sumado con conocimientos de analítica que en lo personal que vi, pues las personas con las que trabajé, que son personas súper brillantes, eran muy buenos ingenieros de datos. Entonces vimos que
podemos traer un ingeniero de datos que hablaba sí, hablaba como con el equipo de analítica y podía absorber todo ese conocimiento de DevOps también. Porque finalmente un ingeniero de datos o el Data DevOps debe hacer pipelines, debe hacer verificar el tema de seguridad. El tema de la seguridad es importante, el dato es lo más importante para una empresa. Debe tener conocimiento de cómo desplegar en la nube, qué desplegar, usar buenas herramientas, infraestructura como código, usar pues la herramienta que escojan, Terraform, Pulumi, el que sea. Y eso es importante. También tiene que tener conocimiento en desarrollo, porque pues no solamente puede, no es clic derecho y siguiente, sino también tiene opciones de desarrollar cosas. Entonces, ese DataOps es la suma de todos los skills que se requiere para un DevOps, sumado con todo el tema de conocimiento de analítica, ¿no? El ingeniero de datos, en nuestro caso, nos funcionó muy bien y pudimos como aprovecharlo para ese tipo de roles en ese caso. Sí. Tito, ¿y en tus equipos, cuando tienes, bueno, o equipos de DataOps o un rol de DataOps, son equipos que les prestan servicio al resto de los equipos de analítica que tú tienes? ¿O tienes personas metidas en esos equipos como parte de los equipos de analítica? Cuéntame un poco cómo para ti sería la mejor manera de afrontar este reto de DataOps. Yo creo que depende el volumen y la escala de la operación, ¿sí? Porque digamos, cuando tú tienes un equipo pequeño, a veces, y como mencionaba Carlos, teníamos un ingeniero de datos con algo de conocimientos de nube, de despliegue en nube y eso, entonces de pronto él empezó a hacer cosas y demás, pero cuando uno quiere escalar una operación, creo que pasa lo mismo y tú sabes más que yo de ese tema seguramente, una operación de desarrollo de software cuando quiere escalar requiere prácticas transversales para poder reciclar pipelines, para poder reciclar infraestructura, para poder reciclar una cantidad de cosas, sino que cada modelo analítico, digamos, traiga unas prácticas diferentes, ¿sí? Además, ¿por qué? Porque como uno podría tener, o sea, una buena práctica en software que yo he escuchado a los que saben es como que yo reciclo código para ganar velocidad en, digamos, si yo tengo 10 células y las 10 células tienen un login, pues yo trato de reciclar ese login para que las puedan ir más rápido y no sé qué. Pero cuando arrancan, eso puede ser, no es un deseable, sino, no, cada una por aparte y hágale, ¿cierto? Y de pronto en algún momento futuro empezamos a hacer esa estandarización y demás. Sí, a quitar el espagueti. Sí, claro. Y ya, y bueno, pero salimos rápido, se impactó, se recogieron la ronda de inversión, no sé qué. En data, desde el principio hay que ir pensando que la data que yo cojo para un modelo la puedo usar para otro. ¿Sí? O sea, casi porque eso sí, o sea, en data eso da muchísima velocidad porque como les decía, el 80% de un proyecto de analítica mueve datos y es mover datos y organizarlos. ¿Sí? Desde la forma tradicional. Cuando tú desde el principio lo piensas para reciclar la data, para que una data que cogiste para un modelo te sirva para los siguientes 10, en la medida que vas recapturando data, pues vas a ser más rápido, vas a ir más rápido. Entonces, esa filosofía de DevOps, que aquí más los conocimientos adicionales se vuelve una filosofía DataOps, es esencial para poder escalar muy rápidamente esa operación de datos de analítica o de inteligencia artificial, porque finalmente pues también se necesitan datos para toda la operación de inteligencia artificial. Entonces, cuando uno lo hace de esa manera con la filosofía de DevOps metido dentro de las tareas de data, pues logra esa velocidad. ¿Sí? Esa es como la lógica que tuvimos y las charlas que tuvimos con el equipo de DevOps. Y de pronto muchas de las necesidades uno las plantea así, claro, eso se hace así, así, así. Entonces yo diría, dependiendo de la escala, puedes tener una persona dentro de tu equipo, ¿sí? O si ya tienes una escala industrial de modelos, pues no sé, ahorita... No sé, podemos tener más de 60 casos de uso, que eso pueden ser más de 300 modelos andando. Esto necesita un equipo de soporte. Y ahorita nosotros arrancamos, Carlos, yo no me acuerdo con la experiencia que tuvimos con un DataOps, bueno, con DevOps. Arrancamos trabajando con DevOps. Luego, en el aprendizaje, listo, tuvimos un DataOps que fue un ingeniero de datos que se pegó al equipo DevOps y en el equipo de DevOps aprendió todas las prácticas DevOps. Pero ahorita son casi 10 DataOps. Solo para el equipo de data, pero es que nuestra escala es industrial, o sea, de construcción de temas de datos y analítica. Pero entonces tienes como un shop. Sí. No, disculpa para terminar la preguntita, Tito. Dale. Dale, vos, dale. No, que lo que quería decir era, tienes como un shop
para terminar la pregunta, que le presta servicio a toda la fábrica de software y a toda la fábrica de data de la organización. Ya hoy, ¿no? o sea, este año tenemos un equipo exclusivo para todo el tema de data. Ok. ¿Sí? Y hay equipo de DevOps que presta todo. Ya. Pero, por ejemplo, el equipo de DevSecOps sí es transversal a data y a software. Sí. Sí. Ok. Entonces, pero es nuestro... Disculpa, Carlos, que te interrumpí. Dale, Sí, Carlos. quería complementar precisamente eso. O sea, si bien hay un equipo de data que está exclusivo para temas de analítica, de data, el equipo de Ops igual sigue siendo transversal. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, es muy difícil tener equipos o personas que tengan todo el conocimiento que se requiere para levantar procesos y flujos y demás. Entonces, hay equipos dentro del equipo de DevOps que se encargan de hacer, a perfeccionar los procesos de automatización. Por ejemplo, el equipo de DevSecOps, que hace parte del equipo de DevOps, pues también apoya al equipo de Data. Sí, entonces, Claro. eso es importante. O sea, igual el equipo de Ops sigue apoyando al equipo de Data, pero pues el equipo de Data sí tiene que tener una exclusividad porque la cantidad de data e información que se mueve es gigante. Entonces, en la medida que lleguen más modelos y el lago de datos crezca y más modelos empiezan a surgir, pues se requiere más personas porque pues la importancia, ¿no? de mover todo el equipo de Data como tal. Carlos, y háblame un poco de la cultura, ¿no? O sea, ¿qué ha sido lo más difícil en tu experiencia para generar este mindset tanto de DevOps, DataOps, DevSecOps? Y cómo podría ser la solución a promover la adopción de este mindset en una compañía? Sí, precisamente ese es el mayor reto, generar cultura, ¿sí? Porque tú puedes hacer equipos que hagan todo un proceso, que hagan infraestructura, que hagan todo el proceso, el tema de DevOps, pero si no hay ese, ese siguiente paso, generar cultura, no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente las personas siguen con el pensamiento o vuelven el equipo de DevOps, que en teoría debe ser un tema más cultural, lo vuelven un nuevo silo. ¿Sí? Entonces el equipo termina siendo un nuevo silo dentro de una organización. Y ese es el problema porque es un tema cultural. Básicamente el desarrollador empieza a ver al DevOps como de hecho hay un chiste que una persona de operación mucho más costosa, pero pues pero sigue siendo una persona de operación y realmente Claro. es un proceso, es un problema de mindset, que el desarrollador no se Claro. involucra en el proceso, no se involucra en la co-creación. Para mí es un tema de co-creación. Cuando los equipos empiezan a co-crear, se empieza a generar ese tema cultural. Entonces, cuando alguien de data, de analítica, un científico de datos dice, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy viendo que para el proceso de continuous monitoring podemos hacer una implementación de analítica, se empieza a hacer co-creación y se empieza a hacer cultura alrededor de una forma de trabajo. Entonces, y cuando se empieza a romper realmente los silos, porque es que DevOps se está volviendo un silo en sí. DataOps se puede Sí. volver un silo en sí, sí, pero en la medida que exista la co-creación, que cada equipo pueda empezar a trabajar en conjunto y puedan empezar a romper realmente el silo, que es el origen del equipo, de un DevOps, de un data, ahí es cuando realmente pues ocurre la magia, ¿no? Y eso es lo más difícil. Realmente, para mí es un tema de no compartir la responsabilidad de lo que pasa. Cuando un desarrollador, una persona analítica dice, no, esto no es mío, se lo entrego a otro equipo, ahí es cuando se rompe completamente Claro. esa cultura. En el momento en que todas las personas empiecen a ser responsables y empiecen a asumir la responsabilidad sobre los éxitos y sobre los fracasos, ahí es cuando yo siento yo que ese silo se va a Sí. romper y podemos todos trabajar en conjunto. De lo contrario es muy difícil. Sí, eso de hecho aquí tiene un término, o sea, en inglés tiene un término, el deflecting, que es cuando tú le echas la culpa al otro o dices, no, eso no es mío, anda, háblate con él, o cuando lo señalas, ¿sabes? No, pero es que tú, bueno, y eso es lo que pasaba con los equipos antes de operaciones y desarrollo. El de operaciones sabía poco de desarrollo, el de desarrollo sabía poco de operaciones. Entonces, cuando algo pasaba en producción, no, que la memoria estaba mala, no, que el código está malo y esa echadera de culpa hacía que todo funcionaba. Y eso me lleva a la otra pregunta, que ahí se la digo a ver quién se suma.
Carlos. Carlos o Tito. A mí me parece que una de las cosas más complejas digamos, por ejemplo, todo lo que hace Tito y yo que tuve también voy a echarle un piropo, la oportunidad de trabajar con él, el placer de trabajar con él, lo voy a decir así bonito. Gracias. El trabajo con data en producción y explotar la data de clientes donde hay información sensible, información que hay que proteger, información que si hay una fuga de datos de esa data, bueno, Tito va a estar en problemas. ¿Cómo desde el esquema de Data Ops se puede lograr un esquema de explotación de data rápido, ágil, pero al mismo tiempo seguro? Uy, se quedaron callados. Carlos, adelante, por favor. Quedaron corchados. Precisamente por eso es la importancia, Tito lo mencionaba ahora, de tener equipos de DevSecOps también, ¿no? Entonces, dentro de esos silos y esos equipos, sí, el tema de seguridad es supremamente importante. Los equipos de DevSecOps, pues, implementan todo dentro del proceso de desarrollo, pues puedas agregar componentes de seguridad no solo a tu código, sino también a tu infraestructura. Con data, como llevamos y extrapolamos eso mismo a analítica, se maneja de la misma forma, que toda la infraestructura que estés implementando cumpla con los estándares a nivel de seguridad, ¿no? Y cumpla, y asimismo se generan pipelines para los modelos, y cada pipeline debe contar con steps de seguridad para que no pueda pues tener fugas de información. Porque lo que tú acabas de decir creo que es el miedo de cualquier empresa, ¿sí? Claro. Porque al final su información o sea, es lo más importante para la empresa, porque allí está todo su conocimiento y está pues alrededor de su información es que la empresa pues genera mucho de lo que actualmente es, ¿no? Una empresa. Entonces, cualquier fuga de información es súper crítica, y por eso la implementación de esos steps de seguridad y esos equipos transversales de seguridad. Y como DataOps, o sea, normalmente leía a algún lado que DevOps busca que las áreas de tecnología sean más eficientes, pero que los equipos de DataOps buscan que las empresas sean más eficientes. Y como entonces hablamos a nivel de data, no solamente se involucran equipos de DevSecOps, sino también se involucran equipos de seguridad transversales de las empresas, ¿sí? Entonces está todos los equipos de seguridad, como tal, auditoría. Auditoría es importante a nivel de data, pues para evitar que existan también fugas de información. Entonces es un conjunto, hasta los equipos que aparentemente no tienen nada que ver con los equipos de talento humano, de recursos humanos, ¿sí? Que hagan una muy buena selección, porque pues estás dándole la información a las personas con las que estás trabajando. Entonces hasta allí puede llegar el tema de hacer una búsqueda adecuada de personas y de equipos como tal. O sea, al final lo más importante es el equipo, ¿no? Que pueda generar esos mindsets de conocimiento, de seguridad. Y pues sí, o sea, no sé si Tito... Sí, no, y ahí lo que mencionaba vos al principio, nosotros en el proceso de analítica tratamos de traer al inicio todos los equipos involucrados, ¿sí? Las prácticas tradicionales en analítica digamos, yo tengo un problema de negocio, tengo mis datos, los soluciono, ya está el modelo, ¿cómo lo van a usar? Ah, no, es que toca ponerle seguridad, entonces al final, cuando ya está el resultado del modelo y qué hay que hacer para que lo usen, ¿no? Como un API, pero ¿quién hace el API? Y eso sí va a ser seguro y hay que informar. Entonces así se alargan mucho los proyectos. Lo que nosotros hacemos es con el negocio definir el objetivo de negocio, o sea, con ellos, pero traemos al principio a todos los equipos. Sí. Y traemos al principio a todos los equipos. Seguridad, como decía Carlos, no solo es la seguridad, digamos, de nuestro equipo de DevOps, DataOps, sino la seguridad del banco, traemos las áreas de control, sí, al principio. Así, cuando llegamos a la operacionalización del modelo, no es una sorpresa que toca hacer un API y que el API tiene que cumplir ciertas características y que hay, por ejemplo, también tratamos, a veces hay áreas de negocio que dicen, no, es que yo quiero los datos de los clientes. Bueno, ¿para qué los quiere? Para saber cuánto vendí. Usted no necesita los datos de los clientes.
Usted necesita es un tablero en donde le muestre vendió 3. Sí. Entonces eso también es un cambio cultural. O sea, ¿qué realmente necesita el usuario final desde el punto de vista de datos? ¿Para qué? Para tratar de, un paso atrás, digamos, de la seguridad es tratar de manejar en lo mínimo posible la data sensible de los clientes. Entonces, tratamos, por ejemplo, digamos, de información de productos. O sea, el número del producto, ¿la necesitamos? Muy seguramente no. A veces no necesitamos ni el nombre, ni la dirección, ni el teléfono, ni la identificación del usuario, sino necesitamos enmascarar todo eso que es seguridad. En sí mismo al principio lo traemos y lo definimos, ¿sí? Solo como por dar un ejemplo, alguna vez pues, estamos trabajando en una inteligencia artificial para entender la economía y se tenían que consumir noticias. Entonces, la plataforma de datos, que parte de la plataforma es el Lago, pues es muy segura la vaina. Y decía, pero las noticias son públicas, porque tiene que ir súper asegurado y en las zonas más seguras. No, eso puede ir en algo con menor seguridad porque pues son noticias que un modelo va a leer y va a interpretar, pero pues no hay información ni siquiera de las mismas empresas, sino información pública. Y esas discusiones se dan con los equipos de seguridad, con todos los equipos, como mencionaba Carlos, para poder garantizar ese nivel de seguridad. Ya os preguntaba, digamos, por información en real time, y eso también tiene otro tipo de herramientas, otro tipo de necesidades. De hecho, me gusta dar mucho un ejemplo ahí, porque cuando un modelo aplica en real time, debo garantizar el tiempo de respuesta y cómo y quién lo va a agarrar, ¿sí? O sea, si yo tengo un flujo digital que me va a demorar 3 minutos en decirle si sí o si no, o 3 segundos, no, ya perdí al cliente, ¿sí? Entonces ahí tengo que poner la filosofía de desarrollo. Venga, esto tiene que ser rápido y también entra marketing, porque me disposiciona en SEO, en los buscadores, etcétera, etcétera. Entonces ahí entramos todas esas discusiones y uno como analítica dice, bueno, yo sacrifico un 10% de precisión del modelo porque lo voy a ganar en velocidad, en desempeño del software, en rendimiento, etcétera. Entonces todas esas discusiones, ahí tomamos el ejemplo de seguridad, pero las tenemos más allá de seguridad. Sí. O sea, sino depende del objetivo de negocio y como que todos tenemos en mente ese objetivo de negocio. Y pues la filosofía de DevOps nos ayuda a eso. Sí, no, totalmente. Y justamente yo hablo eso en el curso, Tito, en el curso que tenemos de liderazgo en equipos de tecnología, la parte de la medición de los tiempos de respuesta y cómo llevar eso en una operación para siempre estar en ese continuous improvement de mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Yo particularmente cuando hay equipos que tienen, ¿sabes?, tiempos de respuesta no aceptables, siempre hay un dashboard que lo está diciendo y ese dashboard siempre tiene que estar vacío. Pero cuando no está vacío, algo tenemos que hacer. Tiene que haber una iniciativa inmediata para la resolución y es una muy buena práctica. Tito, cuéntame algo sobre cómo era tu vida antes de los equipos de DataOps. ¿Y qué te solucionó la vida? O sea, ok. Antes de trabajar, porque lo que te dije por el chat, que siempre trabajaba así, era una mentira. Porque me lo preguntaste, ¿no? No, antes de, digamos, en los inicios en analítica, realmente, pues, era otro silo más, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, uno le pedía, y a veces ni equipos de ingeniería, depende del negocio, ¿no? O sea, en un negocio tan regulado financiero y eso que pues el core pues es un misterio tocarlo porque si se cae pues se cae todo el banco o la operación o lo que sea. En ese momento hasta los mismos analíticos le podían pegar directamente, no a un core bancario, digamos que a una base de clientes, consolidada de clientes de un CRM, ¿sí? En donde digamos que esa empresa, por ejemplo, no tiene una alta operación, sino pues la velocidad de respuesta del CRM no es tan crítica, entonces ahí ya, cuando uno empieza a trabajar con equipos que tienen esa conciencia del desarrollo, que tienen ese entendimiento de desarrollo de operaciones, dice, ojo, porque pues si usted hace eso puede tumbar ese CRM y bueno, pero eso un analítico no lo tenía en mente. Yo necesito mis datos de 3 años atrás, le pego y empiezo a jalar y qué importa que sea qué horas, ni dónde, ni cómo, y si eso lo hace cada vez que necesita hacer un modelo, lo hace a mano y va y jala, ¿sí? O sea, toda esa práctica entre ingeniería de datos y operaciones, entre data y operaciones, pues no existía, ¿sí? De hecho, en empresas que no hacen desarrollo, pues no existe ni siquiera DevOps. Ni existía el problema entre equipo de desarrollo y operaciones. Simplemente son compradores de tecnología que
implementan y usan la tecnología. ¿Sí? Entonces, cuando uno está en ese tipo de empresas, no se ve la necesidad y cuando uno mira, pues las prácticas son esas. El de analítica, mira, están los datos. A lo más de pronto hacen un data warehouse o ponen unas tablas en un servidor para que los de analítica jalen esa información de allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambia? O sea, ¿qué cambia? Es como, y eso ha venido de la mano de transformación digital. No muchos conferencistas de esto lo tocan, pero es esas filosofías de empresas puras de desarrollo de software que son las empresas de tecnología. ¿Sí? Pues si tú te quieres transformar digitalmente o transformar la empresa hacia esas filosofías de trabajo, pues tienes que adoptar prácticas de esas empresas. ¿Sí? Hablemos de las Big Tech. Si tú quieres llegar a esa velocidad, si quieres llegar a esos estándares, si quieres competir, tienes que adaptarte a eso. Entonces ahí es donde empiezan estos equipos, inicialmente de DevOps, porque es lo primero que normalmente arrancan estas, a crearse en las organizaciones y uno al ver el trabajo de estos equipos, uno dice, venga, esto debería servir en analítica, nos debería solucionar 1, 2, 3, 4 de estos 10 problemas. Y ahí es donde algunos los mencionaba ahorita, o sea, la informalidad en tomar los datos, la informalidad en crear cuentas de pronto en nube, porque pues que yo más o menos me hice un curso en la nube A, B, C, D, entonces yo creo como quiera y cuando quiero comunicarme entre cuentas, eso es una locura. Cuando, por ejemplo, en analítica, escalar, o sea, que la nube escale, sea elástica, sí, que eso es práctica las ventajas de la nube. Antes uno querría correr un modelo complejo y no podía porque el servidor se le colgaba y uno no podía pedir más servidor porque pues era el servidor de analítica, ¿sí? Entonces cuando uno ve, oiga, pero y lo primero, en una de las empresas que trabajé de medios, yo veía eso, ¿no? Esa filosofía, no, es que cuando hay más tráfico los servidores escalan, oiga, yo quiero eso para analítica. Pero en ese momento, esto fue hace 10 años, los de tecnología no me supieron responder eso, ¿no? Pero no, esto sirve cuando una página web tiene mucho tráfico y quiero escala y explica, pero no nos podíamos comunicar, mejor dicho, yo necesito eso mismo para analítica, claro. No, eso no existe, ¿sí? O no sabían, no sé, ¿sí? Entonces, cuando trae uno esas prácticas, ese es uno de los dolores, es por ejemplo eso, necesito hacer un algoritmo complejo durante 1 hora cálculos, pero para que eso pase, pues tengo que construirlo bien de raíz. Sí. Si no, no va a pasar. Oye, Carlos, lo que está hablando Tito me da paso a una pregunta que te quiero hacer, porque escucho mucho toda esta parte elástica, hablamos un poco de seguridad, hablamos un poco de las zonas donde se explotan los datos, hay zonas seguras, zonas quizás menos seguras donde tú puedes poner un lago de datos porque tienes información menos sensible. Y todo esto, lo que me estás diciendo, me estoy imaginando un arquitecto de software diseñando la solución, tanto la solución del desarrollo, la solución de analítica, como la solución de data, ¿no? Que es el cloud, ¿no? Dónde están todos los componentes, cómo interactúan entre ellos, cómo protegerlo. Dentro de este mindset DevOps, ¿el arquitecto de software juega un papel? Pues yo he visto, es más arquitecto de data, ¿no? Porque es que es o sea, normalmente el arquitecto de data sabe cómo se va a manejar el datos en todo el proceso, ¿no? En todo el flujo. Sí creo que puede heredar muchos componentes desde un arquitecto de software. O sea, hay muchos temas de conocimiento que los puede heredar. Pero ahí está especializado el tema. Sí he visto que de hecho son muy difíciles de conseguir un arquitecto de data que tenga todo ese conocimiento para mover el dato de forma segura a través de todos los componentes que lo componen, pues de un proyecto o un proceso como tal. Entonces, hereda. De hecho, con Tito tuve la oportunidad de trabajar. También tuve la oportunidad de trabajar con Tito. Y yo con ustedes. ¿Eh? Sí, con un arquitecto. Pues el primero que hizo, el primer diseño que se hizo. Y pues esa persona heredaba mucho conocimiento a nivel de cómo se maneja el dato, de cómo es el gobierno del dato y cómo son los componentes a nivel de infraestructura, ¿sí? Algo importante y es que hay que resaltar que data se vuelve o se potencia trabajando sobre la nube, ¿no? Manejando esos conceptos y componentes en un premise es muy difícil. En la nube creo que facilitó mucho esa adopción de DataOps, de manejar el dato como tal y pues todo el flujo como tal. Entonces he visto más arquitectos de data. Creo que un arquitecto de software podría
algún día con todo ese conocimiento un proceso similar, pero sí considero que es un conocimiento muy específico. Bueno, señores, hemos llegado al final de este episodio. Don Carlos, ya, hermano. Ya tan rápido. 38 minutos de grabación. No, yo quería hablar otra media hora. Vamos a hablar entonces de su casa, hermano, porque no aquí. Imagínate un episodio de 1 hora y media de Data Ops. La gente, bueno, se nos va a dormir. Carlos, gracias, hermano, por el tiempo, gracias por el espacio, por enseñarnos acá cómo llevar este mindset de DevOps. Tito, agradecido como siempre. No se me queda tanto los piropos, pero bueno, hermanazo, muchas gracias por este episodio. No, vale. Nos vemos, señores, a todos ustedes. No, claro que sí. Gracias a ustedes. Recuerden suscribirse acá a Coffee Powers. Si ustedes se suscriben y apretan el botón YouTube muy gentilmente, les va a mandar a ustedes les va a mandar un mensaje, una notificación cuando tengamos un próximo episodio. Pero si usted no activa la campanita al lado del botón de suscribir, no se va a enterar. Se va a enterar cuando usted se meta a YouTube. Y no, la idea es que usted active la campanita. Y si usted nos prefiere escuchar porque no nos quiere ver, porque es que Tito parece a bola 8, yo le hago bullying a él con la parte de bola 8. Él todavía no sabe qué significa bola 8. Si alguien sabe qué significa bola 8, déjenlo en los comentarios. Si nos quieren escuchar, bueno, también está la versión en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, donde también usted puede, si quiere aprender algo mientras está trabajando, mientras está haciendo ejercicio, puede poner acá Coffee Power, su podcast de tecnología de confianza, y nos puede escuchar de esa manera. Así que bueno, agradecidos con todos ustedes y gracias por ver o por escuchar este episodio de Coffee Power. Chao, chao. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los paths de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y, por último, acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14.800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí, abajo en la descripción, te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.